Muy bien, familia, acá estamos, retomamos después de los mensajes el 4489-3154. Es más fácil cuando el invitado ya sabe del programa y además cuando en la intimidad nos cuenta que nos ve. Entonces uno allana el camino, sabe cuál es el premio final, sabe que van los mensajes, conoce a los invitados. Hoy no le vamos a dar ningún premio, entonces. No, hoy no le damos ningún premio, tiene razón. El consultorio @mbtv.com.ar es el correo. Bueno, por ahí los mensajes están acá en la compu. Nos vamos a ocupar de hablar con el doctor José Alberto Pepe Ferreiros. Hola, José. ¿Qué tal? Un Buenas gusto. tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme. vernos, además. Gracias por invitarme. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. El doctor Ferreiros, además de ser obstetra, de la cual ya vamos a hablar, es director de la caja, a ver, ayúdame, de seguro... La Caja de Previsión y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires. Y además sos vicepresidente de la Sí, misma. sí. Bueno, ¿cómo está la caja? Muy bien. Ahora hace poquito tuvimos una asamblea, la asamblea anual ordinaria de la Caja, donde se fijaron los montos jubilatorios, los de las pensiones. Los que no saben es la caja que es, concentra a todos los profesionales. Claro, es la Caja de Previsión, es como si fuera la caja de jubilaciones de los médicos de la Correcto. provincia de Buenos Aires. Los médicos tenemos esta caja de jubilaciones y aparte algunos otros, los que trabajan en relación de dependencia en los hospitales, dependen o del IPS o del ANSES. Es decir, que tenemos una posibilidad de, cuando terminamos, nos retiramos de nuestra profesión, recibir una jubilación del ANSES o del IPS y aparte la jubilación de la caja de profesionales. Pero relacionados con el tema de salud, digamos, trabajadores de hospitales. De los médicos. De sí. los médicos, ¿Está? bien. ¿Sí? Está una gran diferencia que es importante señalar porque uno que tiene la posibilidad de recorrer el resto de la Argentina ve que muchas provincias tienen cajas de profesionales donde involucran no solamente médicos, sino psicólogos, bioquímicos. Correcto. Esta es una de las pocas cajas que es dentro del país realmente señera, porque solamente es una caja de médicos. Exclusivamente para solamente para médicos, o sea que la verdad que se resalta. Tú tienes su casa central en La Plata, obviamente. Sí, nosotros tenemos la Casa Central en La Plata, son 54.000 afiliados activos y a la vez se dan aproximadamente 13.000 prestaciones, de las cuales son 5.000 jubilaciones, 5.000 pensiones y 3.000 son subsidios por enfermedad, jubilaciones extraordinarias, es decir, las prestaciones son varias. Como decía bien Mauricio, somos una caja de médicos. Otras provincias tienen cajas multiprofesionales. Bueno, la nuestra es una caja señera, ya tenemos 50 años funcionando en la provincia de Buenos Aires a partir de una ley, en su momento una ley provincial que le dio forma, y después en la reforma de la Constitución, la última reforma constitucional, se le dio forma en la Constitución, avala la constitución de cajas para profesionales. Directamente. Yo creo que eso también le da tranquilidad al profesional, ¿no? Sí, seguro. Le da como un marco de respeto y un respaldo más importante. No quiero decir que las otras no, pero puntualmente dedicada exclusivamente a contener a los médicos. Muy bien. Claro. O sea que también hay jubilaciones anticipadas por discapacidades que puede tener el médico, ¿no? Y además el manejo de la pensión, o sea, la pensionada, la que lamentablemente falleció el médico y bueno, queda a cargo muchas veces de chicos y que no tienen medios, ¿no? Así que realmente es algo interesante. Es amplia la asistencia que brindan entonces. Sí, es decir, la caja brinda jubilaciones ordinarias, es decir, después de los 65 años de edad y 35 años de aporte, esa es una jubilación ordinaria, pensiones a los familiares que quedan después del fallecimiento de nuestro afiliado, ya sean hombres o mujeres. Después hay subsidios por enfermedad, subsidios por maternidad, por nacimientos, por hijos discapacitados. También la caja otorga distintas líneas de préstamos a un muy buen interés del mercado, el más bajo de todo el mercado, donde los médicos lo utilizan para, o mejorar su consultorio, cambiar un auto, totalmente. O sin fines determinados, o para comprarse su primera vivienda. Muchos médicos han tenido que recurrir a esto y con agrado para poder llegar
a su primera vivienda, ¿no es cierto? Y eso es importante, es un servicio que la Caja le da a sus afiliados. Descontamos que lo saben, nos ven profesionales, pero aquellos que por ahí lo descubren y descubren tu visita en el programa, yo quería que antes que hablemos puntualmente de tu especialidad y del control del embarazo al cual nos dedicamos, era contar un poco qué hacía, cuál es el servicio, por ahí lo desconocen y pueden acercarse. La filial Morón queda de la cual sos director, en la calle Santa Fe. En la calle Santa Fe, 871, entre 25 de mayo y Belgrano. Atiende de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muy cómoda y muy bonita. Muy bonita la sí. casa. Antes se podía estacionar con facilidad. Dije, bueno, cuando el proyecto estaba en Santa Fe, se fueron un poco del centro, porque el área central de Morón es imposible. Bueno. Lo que pasa es que como readecuaron, Morón readecuó el tránsito vehicular, entonces ahora tratan de sacar el tránsito del centro, lo sacan por Yatay y después por Santa Fe para ir para el lado de Castelar. Entonces hay un poco más de tránsito, pero siempre hay lugar donde estacionar. Más difícil era donde estábamos antes, que era imposible. Era imposible. Aprovechando, hablando de médicos, el colegio va a entregar en estos días, nosotros vamos a compactar aquí, como cierre del año, todo lo que ha hecho el colegio médico para los profesionales, estos galardones, contanos unas líneas, después lo mostramos con imágenes. El 7 de diciembre, bueno, manejando más que nada por el Día del Médico, a los médicos que cumplan 40 años con la profesión, le vamos a hacer entrega de un realmente merecido homenaje junto con la familia. Es un ámbito muy cordial para nosotros, muy emotivo, porque se reencuentran muchos médicos que hace tiempo tal vez que no se ven, son de la misma camada, son de hace 40 años, así que muchas veces se reconocen y bueno, vienen con la familia. Es el reconocimiento que nosotros hacemos y que no le hace nadie. Porque muchas veces nosotros decimos, en el hospital tal vez dice, mire doctor, hoy es 4 de diciembre, 7 de diciembre, el primero no venga más. Y estuvo 35 años tal vez trabajando ahí. Nadie le dice ni un apretón de manos, ni un abrazo, ni un reconocimiento. Entonces, bueno, por de pronto el Colegio de Médicos lo que hace es eso, brindarle algún tipo de, una entrega de plaqueta, un diploma. El hecho de que haber cumplido toda una profesión, toda una actividad previo a la jubilación, igualmente va a seguir activo, pero la verdad que para nosotros es un cierre del año muy trascendente. Son muchos en este día de la entrega. ¿A cuántos años de trayectoria? 100 médicos le vamos a dar, así que ¿A cuántos años de trayectoria? 40 años. 40 años. Bueno, es un reconocimiento. Sí. No lo dije. Muchos de ellos lo recibimos nosotros después, pero bueno, claro. Y ahí también le hacemos un reconocimiento cuando ingresan a la caja. Yo que he vivido, bueno, y los acompaño en las presentaciones, lo que cuenta Mauricio, vienen con sus familias, en el horario que se hace por lo general es en el anfiteatro, el lugar que tiene disponible el colegio, en un horario que no es la noche donde uno va a cambiar, van a la mañana, pero van con una emoción, con fotos, con la familia. Merecido reconocimiento porque no lo reciben en otro lado. Feliz día, doctor, feliz día, porque fue el día del médico además de haber sido su cumpleaños, he aprendido mucho y gracias por abrirme las puertas. Se lo digo al aire porque por ahí entre los hombres nos saludamos. Bueno, Pepe, ¿hablamos un poco de tu especialidad? Muy bien. Ahí el título dice control del embarazo, es tan amplio, dice prematuro. Creo que has traído algo con lo que por ahí podemos empezar en el otro bloque, sí. Pero arranquemos ya. A mí me parece que la idea es un poco evitar la prematurez, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista tuyo, de tu especialidad, como para prevenir el hecho de no tener chicos prematuros, de tener chicos bien maduritos, que de más de 3 kilos, rozagantes, que no tengan ningún tipo de complicación? Tan es así, Pepe, que Sí. por ahí la gente puede estar diciendo, ¿pero que se puede prevenir? Sí, hay muchas cosas que vamos a poder prevenir. De hecho, la prematurez no es un problema de la Argentina. La prematurez es un problema de todo el mundo. Es decir, en el mundo hay casi entre un 9 y un 10% de nacimientos de prematuros. En todo el mundo es muy difícil de bajar, de disminuir esa prematurez. Pero, ¿qué es lo importante? Es poder darle una oportunidad. Eso es lo importante. A veces la vida se forma de pequeñas oportunidades, ¿no es cierto? Y tener una oportunidad, que la mamá tenga una oportunidad durante el embarazo para poder diagnosticar alguna patología que podamos llegar a controlar y que no llegue a esta prematurez, o bien a ese bebé recién nacido, darle una oportunidad de que nazca en un lugar adecuado. ¿Las hay muchas patologías que pueden prevenirse y evitar que ocurran prematuros? Sí, esencialmente es el control del embarazo. Ese es el inicio de la cosa, ¿no es cierto? Es decir, después vamos a hablar de distintos tipos de intervenciones, que no es que las inventamos nosotros, sino que a nivel mundial mejoraron la prematurez. Un poquito, no es que se ha mejorado muchísimo,
pero ha mejorado un poquito la prematurez. Pepe, nosotros hablamos, ¿viste?, de control de embarazo como si fuera algo, pero tal vez los televidentes van a decir, pero ¿cómo? ¿Control de embarazo? Es lógico. Es obvio, Claro. es lógico, es lo que corresponde. ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, en el Hospital Posadas? ¿Se controlan en nuestra Argentina los embarazos de las mujeres? Nosotros hoy tenemos que realmente que aseverar que el embarazo en Argentina se controla hoy mucho más. ¿Por qué? Porque la salud pública ha mejorado. Es decir, ha mejorado la atención no solo en los hospitales de referencia, como en nuestra zona pueden ser el Hospital de Morón, el Hospital de Merlo, el Héroes, el Chutro, el nuestro mismo, el Posadas, sino también lo que es importantísimo en nuestro sistema de salud en la Argentina son las APS, es decir, los lugares de atención primaria de la salud. Ese es el primer escalón y el más importante, tanto para la embarazada como para el niño, eso lo sabemos todos. Es decir, lo importante es que ese niño o esa mamá embarazada se atiendan en su lugar, que no tengan necesidad de transportarse, de trasladarse con su niño, su mamá, la mamá embarazada, sino que tenga un lugar cerca. Y gracias a Dios, todos los municipios de nuestra región tienen unidades de atención primaria de la salud, tienen especialistas, tienen gente muy bien formada y hoy están muy bien organizadas en todos los municipios. Eso es hoy, hoy se permiten en Sí, muchos lugares sí, tener sí, esta asistencia. eso es No tenés importante. que migrar a lugares Hay que céntricos. recalcarlo porque no lo teníamos y hoy sí, hoy están funcionando las unidades primarias. Entonces, ahí es donde es el primer escalón, el primer nivel, es donde tiene que recurrir la mamá cuando está embarazada. A partir de ahí, la mamá va a empezar a recibir sus primeros controles. ¿Y cuál es el control? Decimos muchas veces, un buen control del embarazo. Es aquel que se hace a conciencia. Es el que el médico atiende a la mamá con tiempo, que la puede escuchar, que puede hacerle recomendaciones, puede ver no solo la parte médica, sino la parte social, que en este tipo de patología, la prematurez, es muy importante. Bueno, el Hospital Posadas se viene con todo, ¿no? Nosotros estamos haciendo charlas con Zinnerman, que dentro de poco tenemos un tema importantísimo con una médica fantástica también. ¿Cuál era el tema que íbamos a hablar? Eso mismo. ¿Cómo era? Bueno, trastorno de la memoria. Pero digo, un hospital que se está terminando en una obra importantísima. Muy, en tantos muy años, sí. eso les brinda a ustedes como médicos también otro marco de referencia. Sí, lo que se está hoy poniendo en funcionamiento en poco tiempo es toda una estructura que se armó delante del hospital con muchísimos metros cuadrados, yo no me acuerdo ahora, son 6.000 metros cuadrados creo que es, de consultorios externos. Ahí va a ir todo lo que es la consulta externa. Ese es el primer plan, el plan director, que se está empezando a terminar la obra y a empezar a recibir la obra, porque es una obra muy, muy importante, con la tecnología de última generación, por lo tanto, por ejemplo, está todo computarizado, ascensores, aire acondicionado, está todo, entonces hay que recibir la obra de una manera diferente. El hospital está trabajando muy bien en este sentido, estamos elaborando ahora un programa estratégico para el funcionamiento de los próximos 3 años, se está trabajando a conciencia con todo esto, así que, y después la parte que queda del hospital, digamos, entre comillas, viejo, se va a una segunda etapa a reacondicionar para que toda esa parte quede como internación, como debería haber sido y como fue visto desde un principio, ¿no es cierto? Qué maravilla, ¿no? Porque estamos hablando del hospital público. Y a la vez va a ser el hospital que mayor complejidad va a tener en la zona oeste, ¿no es cierto? Que es muy importante para la población. Y esto va a ser importante con lo que hablábamos hace 2 minutos atrás. Las unidades de atención primaria, crear las redes. Es decir, la unidad de atención primaria, el hospital de referencia de esas unidades de atención primaria y el hospital de derivación. Ahí vamos a mejorar mucho. Teniendo en cuenta, doctor Ferreiros, que el Posadas, como decíamos con Mauricio, convergen de distintas zonas, ¿no? Sí, por el lugar donde está, digamos, no sé, Morón, Merlo, 3 de febrero, es un hospital de referencia. Y no solo de referencia en nuestra zona, es un hospital de referencia nacional. Exacto. Hoy existen muchos programas nacionales que se resuelven en el hospital, por ejemplo el de cardiopatías congénitas, es uno de ellos, el de cirugía cardiovascular, estamos yendo hacia un hospital de trasplantes, entonces es muy importante lo que está por venir en el funcionamiento del Hospital Posadas. Mire qué dato nos da, es importante, el camino de que el hospital público sea un hospital de trasplante. Vamos a ir a un corte. Vamos. Estaba atento, Mauricio. Bueno, vamos a una pausa. Minutitos nada más, seguimos con el doctor Ferreiros.
Muchas gracias. Vamos a recordar que el 4489-3154 tiene líneas rotativas, que es el consultorio, 14 años, digo bien, ¿no? Siempre me acuerdo de la cantidad de años que estamos en pantalla. Como nos gusta decir, televisión saludable es lo que tratamos de hacer. Prevención es donde hacemos hincapié sobre el prematuro. Nos está hablando el doctor José Alberto Pepe Ferreiros y con él estamos obstetra, además del hospital público, y si se lo perdió, hablando de las maravillas del Posadas que se viene. Bueno, ya charlaremos de esto. Mauricio. Sí. Mi pregunta en el bloque anterior era el tema del control del embarazo, Pepe, porque nosotros en el Paro y 100 todavía vemos mujeres que vienen a hacer su parto y muchas veces no tienen ese control. Y lo que vimos que muchas veces no son adolescentes o son mujeres que son primíparas, sino que ya han tenido 4 o 5 chicos. Y muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que no tienen la posibilidad de atenderse porque tienen que atender a sus hijos. Entonces, lo que dice Pepe es muy importante, el hecho de acercarle el lugar de atención. Para que no se muevan. Claro, porque si de pronto tiene que ir a tomarse un colectivo o 2 colectivos para ir a un lugar para poder atenderse, sacar turno y demás, y no pueden descuidar a sus hijos. Entonces, el hecho de acercarle en un centro de atención primaria la posibilidad de hacer su control de embarazo cerca de su casa, a 3, 4 cuadras que puede ir caminando, eso realmente facilitaría mucho. Pero el tema. Siendo madre, es importante lo que contás, no ir al control. Es terrible. Digamos, así. Tan básico como esto. Llegar al parto sin esto. Lamentablemente nos cuentan los colegas obstetras que suceden estas situaciones. Y a la vez, el gobierno tiene en funcionamiento una herramienta importante que es el Plan Nacer. Es decir, el Plan Nacer le da una ayuda a las mamás que están embarazadas. Por eso, esto es hacer educación para la salud desde este lugar, desde la televisión. Es importante, porque la mamá, si se acerca a esa unidad de atención primaria de la salud, la SUPA, que muchos le llaman, sí, otros le llaman APS, bueno, ahí tienen la posibilidad, tienen la posibilidad de que le realicen un control. Primero, hasta desde el interrogatorio, para poder evaluar condiciones de la mamá. Si hay condiciones de malnutrición, hoy por hoy esas mamás reciben la leche, reciben un suplemento, reciben vitaminas en los centros de atención primaria. Si hay desnutrición, si hay hipertensión, si hay antecedentes de hipertensión, es el solo hecho de tomarle la presión, que lo puede hacer el médico que está a cargo del consultorio, que habitualmente son especialistas en obstetricia, o bien tomarle la presión la enfermera, pesarlas, algo que son cosas sencillas, realizarle los análisis de sangre. En todos los lugares de atención primaria hoy hay posibilidades de hacerle el análisis de sangre iniciales, de hacerle ecografía para poder evaluar si tienen un gemelo, es decir, que si tienen mellizos, cómo fue y en qué momento se embarazó la mamá, tener una ecografía precoz que va a ser importante para nosotros. El hecho de hacer una rutina de laboratorio para poder diferenciar si tiene o no sífilis, HIV, importantísimo. Hoy hemos ¿cómo se llaman? Los diarios, hemos leído muchos de nosotros, que ha venido acá la premio Nobel de Medicina, que fue la que descubrió el virus del HIV. Bueno, y hoy tenemos mucho para hacer en una mamá embarazada que tenga HIV, es decir, que no hay que asustarse. Esa mamá que tiene HIV durante el embarazo, podemos tratarla. Y el porcentaje de transmisión vertical es de la mamá al niño, es muy bajo si la mamá realiza tratamiento, tanto durante el embarazo como durante el parto y en las 6 primeras semanas de vida del recién nacido. Y muchos de los recién nacidos no presentan la enfermedad, muchísimos. Es decir, que es muy importante la prevención. Y esta prevención también va por el lado de las infecciones. Si la mamá tiene antecedentes de haber tenido rubiola, varicela, citomegalovirus, o algo que es muy sencillo, que nos lleva a amenaza de parto prematuro y a partos prematuros, que es la infección urinaria. Y la infección urinaria la podemos diagnosticar con un simple análisis de orina. Es decir, son cosas sencillas que modifican. Muchas mamás en esa atención primaria, podemos hacer educación para la salud, con una enfermedad que muchas mamás tienen miedo. Dice, uy, me salió la toxoplasmosis, la enfermedad del gato.
Bueno, en la unidad primaria de atención podemos hacer educación para la salud, indicando a la mamá que el problema no lo tiene el gato, el problema lo tiene de dónde salieron las verduras, de dónde salió la comida, que hay que lavarse las manos antes de comer, que hay que lavar los vegetales con agua limpia o colocarle unas gotitas de lavandina. Eso va a evitar la transmisión del toxoplasma desde los alimentos hacia la madre. Por eso es importante el control. Ese control nos va a hacer que si la mamá tiene anemia, que lo vamos a ver en el análisis de rutina, vamos a poder tratarla, porque la anemia es una de las causas más importantes de producción de amenaza de parto prematuro o de niños pequeños para la edad gestacional, o lo que se conoce como retardo de crecimiento. Ya decimos la anemia, decimos suplemento de nutrientes, es decir, muchas veces hacer una dieta, y no estamos hablando de que a la mamá le vamos a hacer gastar un montón de plata para que haga una dieta, no, quizás con las cosas que tenemos habituales en nuestro hogar, o que son relativamente baratas, y que va a poder consumir proteínas, hidrato de carbono, grasa, una dieta equilibrada, que va a servir tanto para ella como para el resto de su familia. Entonces, estas son las cosas que nosotros podemos prevenir a partir del control. Sí, seguro, si viene una mamá que no realizó el control del embarazo, con una amenaza de parto prematuro, con muchas contracciones y tiene que nacer su bebé, también va a ser importante, como vamos a hablar después, dónde va a nacer ese bebé. Por eso, el control del embarazo, eso es el control. Muchas veces hablamos de control eficaz del embarazo, buen control del embarazo. ¿Qué significa? Es esto, es decir, que a la mamá le escuchemos, que conozcamos su medio ambiente. Muchas veces, también, en las unidades de atención primaria, podemos detectar violencia, es decir, violencia familiar, que también va a ser importante poder diagnosticarlo prematuramente para poder darle una solución a esta mamá, poder conectarla con los centros de violencia de la mujer, de violencia de género, para que esta mamá durante todo este embarazo esté cuidada y que ya pueda pensar de que cuando nazca su bebé, ¿cómo va a resolver esta situación familiar y de vivienda? Entonces, podemos hacer muchas cosas en el control del embarazo. Y hoy por hoy, gracias a Dios, en la salud pública, en nuestra provincia y en el país, han mejorado muchas cosas, y una de ellas es el funcionamiento de las unidades periféricas. Solo hoy que, a ver, se me ocurre pasando en limpio esto, Sí. Utilizar lo que uno tiene. Seguro. Vos dijiste recién, son importantes, no digo este programa que tiene su importancia, pero en realidad los que puedan contribuir a generar conciencia de lo que significa tratarse un ratito antes. Están las áreas primarias, vos en el Paroicín contabas la experiencia, hablamos del hospital público, ¿no? Vos contás lo del Posadas. Si ambas tienen eso y la cuestión está, en algunos casos, con un simple análisis, las áreas de atención primaria sirven para esto. Hay que prestarle Y atención. ahí es que hay que armar las redes. ¿Por qué? Porque Claro. hay muchas unidades de atención primaria de salud que son municipales. Y el hospital de referencia es provincial o es nacional, como somos nosotros. Entonces hay que armar las redes sanitarias. ¿Para qué? Para que tanto la unidad primaria, si es municipal o es provincial, tenga relación directa con su hospital de referencia de primero o de segundo nivel, donde va a tener su parto la mamá, y a la vez, si fuera necesario trasladar al recién nacido prematuro, tenga la oportunidad de ser asistido en ese hospital o bien en el hospital de alta complejidad, como podemos llegar a ser nosotros en la zona de referencia. Tenemos una placa, ¿querés que le demos curso? Que nos está acompañando, que habla de los derechos, es una enumeración. Contanos, Sí. Pepe, estos 10 Estos son los derechos básicos, de ¿no? UNICEF, ¿no es cierto? Ujú. Del prematuro. Es decir, el derecho al control del embarazo, que es lo que hablamos ahora, el derecho a nacer y ser atendido en el lugar adecuado, que después lo vamos a ver, del derecho a recibir atención adecuada a sus necesidades, de acuerdo a su edad gestacional, a su peso y las características. Esto es importante porque no es lo mismo cuando nace un prematuro que pesa menos de 1.500 gramos, de 1.500 a 2.500 gramos o más de 2.500 gramos. ¿Por qué? Porque la sobrevida cambia Totalmente, muchísimo, claro. totalmente. Un niño de menos de 1.500 gramos, ¿no es cierto? Y prematuro, es decir, que con menos de 37 semanas, la sobrevida va a ser menor, va a ser un 65%. En cambio, si ese recién nacido tiene menos de 37 semanas, pero pesa entre 2.000 y 2.500 gramos, tiene casi un 90% de posibilidad de sobrevida. Por eso es importante. A recibir cuidado de enfermería, seguro. No es la misma enfermera que recibe a un niño que la que está atendiendo un adulto. No es así. Por ejemplo, el 5, alimentado en leche materna. Todos sabemos que la mejor leche que puede recibir un prematuro específicamente es la leche Es la de su materna. madre.
Porque a la vez esta mamá, si tiene dificultades en su supervivencia habitual, porque tiene dificultades económicas, más barato que la leche materna no existe. La tenemos a mano, la tenemos a temperatura necesaria, con todos los nutrientes necesarios que no necesita más que esos. Es decir, el hecho de estimular la lactancia materna. Derecho a la prevención de la ceguera por retinopatía del prematuro, bueno, es algo más específico de los natólogos que tiene que ver con la saturación de oxígeno cuando el bebé está en la incubadora. Después que luego del alta tenga un programa especial, porque el prematuro tiene que tener un control especial, pero que también tenga la posibilidad de hacer la referencia y esa contrarreferencia, volver a su lugar de origen. Es decir, que esa mamá no tenga que hacer 20 kilómetros todos los días para hacer atender a su prematuro. Es decir, que dentro de su zona de influencia también haya un lugar donde ella pueda atenderse. Derecho a que la familia tenga información y que participe. Hoy tenemos que hacer participar. Los derechos del niño tienen que ver con los derechos, hablamos mucho de los derechos humanos, los derechos del adulto, el derecho del niño es importantísimo. Esto de que su familia esté enterada de lo que pasa y que la pueda acompañar todo el tiempo. De ahí que hoy las unidades de cuidados intensivos, las unidades neonatales, son más abiertas al ingreso de los familiares directos, ¿sí? Y después el derecho a la integridad social. ¿Por qué? Porque el prematuro, tenemos que decirlo, un 50% de las afecciones neurológicas del niño y del adolescente y del adulto parten de la prematurez. Entonces, hay que pensar que ese niño prematuro, si tuvo alguna dificultad, pueda integrarse a la sociedad. Y tenemos que ofrecerle el derecho de que lo pueda hacer y que pueda vivir en una sociedad más justa. Ni más ni menos que eso. ¿Me permitís que haga una pausa y Sí, entregamos un último bloque, Pepe? Sí, cómo no. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Espectacular. ¿No te dieron café? ¿Algo? No sé. Están escuetos, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos con el doctor Ferreiros. Muchas gracias. Repito siempre el teléfono y repito siempre que estamos grabados. La respuesta, porque tenemos el bloque de mensajes, en muchos casos pretenden la inmediatez. Es imposible, está grabado y va a semanas posteriores. 4489-3154, hay líneas rotativas, está la generosa voz de nuestra compañera Noemí que los recibe, les da la bienvenida. Deje un mensaje, 1 minuto es el tiempo de la grabación. Si no nos escribe, el consultorio @mbtv.com.ar. Estamos con el doctor Ferreiros. En los bloques anteriores hablamos del control del embarazo. Algo tan básico como dice el título, de tan sencillo cuidado, tan fácil de prevenir precisamente para muchas cosas. Esto dice intervenciones que han demostrado reducir los embarazos de pretérmino. Claro, el prematuro. El prematuro. Sí, hay cosas que podemos llegar a hacer. Estas son conductas que a nivel mundial han logrado reducir la cantidad de embarazos de pretérmino o prematuros. Y estas son las que están recomendadas para países como nosotros, países en vías de desarrollo. Uno de ellos es el espaciamiento de los embarazos. ¿Por qué? Porque si la mamá tiene embarazos muy seguidos, no logra recuperarse y lo que sobreviene habitualmente son las anemias, porque no tiene recuperación del hierro que ha perdido durante sus común, embarazos. ¿no? Claro. Entonces, primero, espaciamiento de los embarazos. Segundo, cesar el consumo de tabaco durante el embarazo. Nuestra población, tenemos que reconocer que tiene un alto consumo de tabaco y hasta en mamás embarazadas. Pero no solo es el tabaco que fuma la mamá, es decir, que la mamá fume, sino que es su entorno. Es decir, que hay que dejar de que todo su entorno deje de fumar durante el Te embarazo. pido una pausa acá. ¿Fuman todavía muchas embarazadas? ¿O, Sí. o hay una conciencia superior hoy? No, muchas fuman, no todas, pero fuman. Nosotros, de hecho, en el hospital tenemos un programa para dejar de fumar durante el embarazo, con seguimiento durante todo el embarazo. Después, rastrear enfermedades, como dijimos Totalmente. antes, infecciones, sífilis, HIV, infecciones urinarias durante el embarazo. Eso sirve para disminuir la prematurez. Reducir las inducciones sin criterio médico, es decir, sí, mire señora, vamos a poner un goteo para acelerar el embarazo, ¿por qué? Porque yo la semana que viene me voy de vacaciones. No, eso no es lo que... la recomendación es no hacerlo, como también reducir la cantidad de cesáreas selectivas. ¿Por qué? Porque podemos cometer un error y que en vez de nacer un niño de término, nazca un niño prematuro. Eso lo hemos visto mucho. Y otra que la mamá ya los conocen, que toda aquella mamá que estuvieron embarazadas y tuvieron contracciones y con posibilidad de tener un parto pretérmino, es la administración de corticoides
ante la amenaza de parto prematuro, que muchas mamás conocen como la vacuna para el pulmón del bebé, ¿sí? Eso es para que madure, para que mejore, ¿sí? el surfactante en los chiquitos prematuros, que son los que permiten la viabilidad pulmonar, ¿no? La respiración, ¿eh? Así que no es el corticoide para la mamá, sino fundamentalmente para la protección del bebé. Claro. Y ahora estamos empezando a trabajar, esto es desde los últimos años, un año y medio, estamos trabajando para tratar de disminuir el déficit neurológico del prematuro, y estamos utilizando sulfato de magnesio en precoz, es decir, antes de las 34 semanas. Se hace una dosis de sulfato de magnesio para tratar de disminuir. Hemos visto que el sulfato de magnesio servía para disminuir los riesgos neurológicos en el prematuro extremo, ¿sí? Que es un problema muy grande en los prematuros. El segundo derecho del prematuro es este, es decir, tiene derecho a nacer y ser atendido en el lugar adecuado. Volvemos de vuelta a las redes. Es decir, si la mamá está con contracciones en la atención primaria y vemos que no cesan las contracciones, debemos trasladarla a un lugar donde haya las posibilidades de recibir a ese recién nacido de la mejor forma posible, ¿sí? Por eso la institución tiene que tener personal entrenado, el médico que lo recibe tiene que tener personal entrenado, como el médico, es decir, el médico que recibe a un recién nacido de término, es decir, de 40 semanas en un parto normal, puede llegar a ser un pediatra que esté entrenado en reanimación del recién nacido en el momento del parto. Pero es distinto recibir a un niño de pretérmino, porque hay que realizar acciones que vamos a ver después, para que ese es lo que se llama la hora de oro, ¿sí? Es la hora más importante, como también lo tenemos en el infartado, que es la hora de oro. La primera hora es la más importante de todo. Entonces, ese niño debe ser recibido en un lugar donde tenga personal entrenado, donde tengamos disponibilidad de diagnóstico, ¿sí? Es decir, diagnóstico va desde hacer análisis de sangre, análisis de líquido cefalorraquídeo, hacerles ecografías a ese recién nacido prematuro, como también en su atención integral de ese recién nacido. Y hay hay conductas que vemos en la siguiente placa, hay conductas que se probaron que son beneficiosas para la actuación en estos recién nacidos. Pasemos a la otra. Una de ellas, como vemos, es la posibilidad de reanimarlo luego del nacimiento. Estamos hablando de un niño prematuro. Muchas veces hemos visto niños que nacen de término que no hay que hacerle casi absolutamente, secarlos un poco y para que no tomen frío. Otra es prevenir la hipotermia, ¿sí? Y en esa prevención de la hipotermia, lo que en los países en vías de desarrollo es la mamá canguro, ¿sí? Es decir, la mamá piel a piel, el contacto piel a piel, es decir, de esa mamá. De hecho, en muchas maternidades se utiliza la mamá canguro, es colocar la mamá sobre la piel del bebé sobre la piel de la mamá, contenerlo, y actúa como incubadora su mamá, por más que esté con la vías puesta, que esté con oxígeno, con lo que fuera, y a la vez tiene ese contacto directo con su mamá. Es decir, es la piel de su mamá, son los latidos de su mamá que el bebé conoce, porque los ha tenido en ese ámbito durante mucho tiempo. El otro, que ese lugar donde vamos a recibir al bebé conozca y tenga un manejo adecuado de la sepsis neonatal, de las infecciones respiratorias y respiración asistida, que son las tres cosas primordiales en este recién nacido. Es decir, el recién nacido de pretérmino tiene más posibilidad de tener 4 cosas. Una son las infecciones, otra dificultad respiratoria y otra las hemorragias intracraneales, ¿no es cierto? Las hemorragias intraventriculares. Todas de asistencia pronta, que además, hay que conocer, ¿no?, cómo se tienen que atender. Por eso es importante que ese recién nacido sea asistido en el mejor lugar posible. De ahí que, si yo tengo que derivar a una mamá con una probabilidad de un parto prematuro y tengo la posibilidad de derivarlo en una incubadora, tengo posibilidad de derivarlo en una asistencia respiratoria, la mejor forma de derivar una mamá con un parto pretérmino es en el útero. Es decir, dentro del útero de la mamá. Es el mejor lugar. Es decir, si yo tengo una mamá, por eso hablamos del control de embarazo, que tiene una amenaza de parto prematuro con posibilidades ciertas de nacer, tengo que tratar de derivar ese niño antes de que nazca. Eso es lo importante. Derivar ese niño antes de que nazca.
Hemos hablado de prevención, hemos hablado de prematuro, hemos hablado de tener conciencia y generar redes. Eso está bien, ¿no? Lo marcaste varias veces. Muy importante. Y por ahí tener la posibilidad que vos dejes tu trabajo en el hospital, vengas un rato a grabar con nosotros, tengan la generosidad de haber venido. Por eso yo tengo un presente Bueno, pequeño, del cual no sé suerte, cómo suerte. enlazarlo y siempre le encuentro un Muchas lugar. gracias. Bueno, Algo dulce. se ve espectacular. ¿Está bien? ¿Lo lleva para casa? Aparte de primera. ¿Lo va a compartir en Sí, casa? cómo no. ¿Cómo se llama su esposa? Marta. Bueno, ahí está, Marta. Lo lleva, lo lleva. Gracias, Pepe. Muchas gracias. ¿Fue bueno tu año en una línea? ¿Nos tenemos Muy que lindo. ir? ¿Sí? Sí. ¿Cierra bien? Muy bien. Bueno, No puedo esperar más. que la vida siga bien. Seguro. Te agradezco mucho por Igual para acompañarnos. ustedes, que tengan un buen comienzo. Muchísimas gracias. Qué miserables, ni una copa para brindar. Sí, hay copa de Sí, pero no es lo mismo, Doc. Gracias, Pepe. agua. Chao, gracias. Usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Son muy amables, ¿eh? Hasta la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.